Continuando con nuestros oradores, vamos a tener la ponencia del doctor Víctor Pavón. Él es abogado y economista al mismo tiempo, doctor en Derecho, decano de currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, autor de varios libros, articulista del diario ABC Color y asesor del sector público y del sector privado también. Como había adelantado el doctor Altamirano en sus tres aspectos de la propiedad privada, el legal, el económico y el moral, esta vez vamos a tener una presentación desde el punto de vista o del ámbito moral y social por parte del doctor Víctor Pavón. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Es un gusto realmente compartir con todos ustedes. Voy a hacer una exposición, por cierto, sucinta, del significado de la propiedad privada desde el punto de vista de la filosofía y la moral. Ocurre que no se puede entender lo que implican los derechos de propiedad privada sin su fundamentación filosófica y moral, dado que, como sabemos desde el punto de vista epistemológico, desde luego, la filosofía viene a ser precisamente aquella área del conocimiento por el cual nosotros buscamos las primeras causas. Y para comprender las primeras causas es necesario que las personas sepan entender el valor filosófico y moral de los derechos de propiedad privada, porque desde el punto de vista filosófico nosotros podemos discurrir posteriormente a las cuestiones relacionadas a la política y a la economía. El grave error que se comete lamentablemente en muchos aspectos relacionados especialmente al estudio y en la práctica política es creer que los derechos de propiedad privada se refieren a una cosa, a una cuestión relacionada a un objeto, que desde luego es su consecuencia. Pero en realidad los derechos de propiedad son, y es muy importante tomar en cuenta, tiene un profundo contenido filosófico y moral, porque el derecho es la libertad de acción para poder realizar una determinada actividad. Y si la vida es, desde luego, el principal derecho, porque sin duda alguna sin la vida ningún otro derecho podría ser posible, el derecho de propiedad privada viene a ser su correlato, es decir, lo más importante para que el hombre, a través de su talento, su capacidad, su laboriosidad, pueda convertirse en propietario y por lo tanto es una libertad de acción por el cual la persona obtiene algo, y esta cuestión es fundamental. Es fundamental porque los derechos de propiedad, a ser una cuestión moral, vuelve al individuo con algo muy importante. El sujeto de una sociedad siempre es el individuo. No puede existir una sociedad en la que el individuo sea de alguna manera arrebatado de sus derechos de propiedad y trasladarlos a la sociedad o al Estado. El grave error que se cometió en la antigüedad, que ni tan siquiera el propio Aristóteles lo había de alguna manera establecido, y lo hicieron, sí, lo hicieron definitivamente, lo hicieron los escolásticos españoles con Juan de Mariana, lo hizo John Locke con la escuela escocesa, lo hizo David Hume o Ferguson. Todos ellos
es considerar que el sujeto principal no es precisamente la sociedad. La sociedad per se no existe, lo que existen son los individuos con derechos inalienables, superiores al Estado. El Estado es una organización política, jurídica, que asentada ciertamente en un territorio determinado establece sus leyes, pero cuyo propósito, si vamos a contar con un Estado, es la preservación de los derechos inalienables a la vida, a la libertad y la propiedad. Lamentablemente, en el año 1848, dos personas, una de ellas Karl Marx y el siguiente Friedrich Engels, escribieron un libro que se llama El Manifiesto Comunista. Y en este documento, que por cierto recorrió el mundo, decía en una parte y en su aspecto medular, dice lo siguiente: para terminar con la civilización y el sistema de libertad que hoy se tiene en el mundo, será necesario la destrucción despótica de los derechos de propiedad privada. Y repito, porque eso básicamente va entrecomillado: la destrucción despótica de los derechos de propiedad privada. Y cuando se destruye la propiedad privada, se destruye al individuo, se destruye a la persona para que otros dispongan del esfuerzo de esa persona que ha logrado con su trabajo, con su talento, con su conocimiento, lo que tiene. Y en consecuencia, hoy nos encontramos ante una de las más grandes batallas culturales que se han dado desde los tiempos inmemoriales, pero en el siglo XXI viene a ser todavía más importante. Los gobiernos, es decir, los estados a través de sus gobiernos y lamentablemente con ideas equivocadas del postmarxismo y del neocomunismo, vienen avanzando para aumentar los endeudamientos de los estados, que no es más que el endeudamiento de la gente. Dicen los informes del Fondo Monetario Internacional que el espacio fiscal que tiene el Paraguay todavía puede ser superior al 35% del Producto Interno Bruto. Se equivoca el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional son unos tecnócratas cuyo propósito es sacarle el dinero a la gente para que los administradores ocasionales del Estado sigan dilapidando, despilfarrando el dinero, en este caso del pueblo paraguayo. Y estas cuestiones son de orden estudiado y analizado en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se prueba que el mal gasto y el despilfarro en el Paraguay es de más de 1.600 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos ante una violación despótica de los derechos de propiedad, porque todo ese malgasto, ese despilfarro en endeudamiento y lamentablemente la posibilidad de nuevos impuestos es una afectación de los derechos de propiedad, porque todo ese dinero será solventado por los contribuyentes, es decir, por los individuos y las empresas del sector privado, porque el Estado no tiene un solo guaraní, ni un lápiz, ni nada que se le parezca sin que antes le haya sacado y previamente y de manera coercitiva precisamente a los paraguayos y extranjeros que habitan este país. Pero los derechos de propiedad no solamente tienen un significado moral y ciertamente una cuestión económica relacionada a los impuestos al endeudamiento. Hay algo todavía peor y es muy importante tomar en cuenta. Lo que nosotros estamos teniendo es un significado diferente de aquel marxismo establecido en 1848. Nosotros estamos viviendo el postmarxismo, por el cual se crean conflictos y una de las maneras es precisamente la destrucción de la familia. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la familia con los derechos de propiedad? Dirá alguien. Pues tiene mucho significado. Porque
si nosotros o el Estado, a través de la perversa, nefasta ideología de género, logra que se implementen estas ideologías de género, lo que vamos a hacer es sacarle a la familia como realmente la unidad familiar que consagra los valores y principios, y la educación de los niños y de los jóvenes ya no estará en la familia, porque la familia es un concepto de propiedad privada. Es decir, le vamos a puentear, no vamos a ir por encima precisamente de la familia para otorgarle la posibilidad de que un niño de 12, una niña de 14 años elija qué sexo quiere tener de acuerdo a su propia construcción social. No tengo personalmente ningún problema en que una persona pueda tener el sexo o dedicarse y haga lo que quiera con su cuerpo. La diferencia está en que si utiliza el poder del Estado a través de legislaciones para evitar que la familia sea la educadora finalmente de esos niños, para darle al Estado, pues lo que estamos haciendo es relegando el factor de la familia para otorgarle a organizaciones cuyo propósito es la destrucción precisamente de la familia. Y al destruir la familia viene el debilitamiento de la sociedad. Porque el debilitamiento de la sociedad viene, y eso está ocurriendo a nivel mundial. Y en el Paraguay nosotros no tenemos que dejar de lado. Hay una generación de cristal que no es capaz de defender sus derechos, que no es capaz de entender la historia del Paraguay, que no es capaz de saber que los gobiernos, como los que tenemos lamentablemente, son despóticos y tiránicos, porque lo único que hacen es destruir nuestros derechos de propiedad y de libertad, y que por lo tanto esa generación de cristal, cuando no tenga justamente lo que se denomina la consagración de lo que se denominan los valores y las tradiciones en las familias, esa generación de cristal ya no va a ser capaz de defenderse de los posibles tiranos. Un gran pensador, precisamente, y quizá uno de los más grandes pensadores que tuvo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que a propósito hace unos días celebramos su independencia, 4 de julio de 1776, decía: da igual un rey que 45 senadores legislando para sus propios intereses. Es decir, nosotros, si no protegemos los derechos de propiedad privada, si en el Paraguay no rechazamos de manera tajante esta suerte de oleada que se está viniendo a través de partidos políticos contrarios al orden constitucional, pues sencillamente lo que vamos a tener es lenta y apresuradamente, al final y al cabo, una colectivización de los derechos de propiedad. Y esto lo digo porque venezolanos que han venido aquí al Paraguay han dicho lo siguiente: cuando a nosotros los venezolanos nos decían que nos íbamos a convertir en la segunda Cuba, nosotros nos reíamos de ellos. Venezuela convertida en la segunda Cuba, pero eso es imposible. Pues ahí está Venezuela con 5 millones de personas que huyen de ese país, hoy se ha convertido en la segunda Cuba. ¿Y por qué? Porque el Estado, a través de su gobierno, lo que ha hecho es destruir los derechos de propiedad privada. Y cuando se destruyen los derechos de propiedad privada, se le saca el ámbito de autonomía que tiene un individuo. Por eso es que el índice de libertad económica, que precisamente esta institución viene publicando de manera anual, le da una gran importancia a la libertad económica. Porque la libertad económica es la independencia frente al poder, de cualquier tipo de poder, aunque sea la misma democracia. Cuanto más libertad económica es porque hay más derechos de propiedad. Y cuanto más derechos de propiedad, la tendencia inexorable es que van a haber mayores posibilidades de inclusión social, más empleos, más inversiones, más cultura, más educación, más salud.
esa es una cuestión probada históricamente y estudiada analíticamente. Y termino con esto diciendo lo siguiente. Los derechos de propiedad, por tanto, no son solamente una cuestión de política económica, ciertamente, o constitucional. Son una cuestión profundamente moral, porque reivindica al individuo en su trabajo, en su esfuerzo, y lo independiza del poder de turno. Si nosotros en el Paraguay realmente queremos lograr el tan ansiado progreso en todos los órdenes, no habrá más que proteger los derechos de propiedad, consagrados en nuestra Constitución, pero que algunos legisladores, algunos gobiernos no tienen ninguna mella, no tienen ninguna vergüenza en tratar de destruirlo, porque ahí están las legislaciones que presentaron meses atrás, por el cual ellos lo que están buscando es precisamente destruir los derechos de propiedad, como se pretendió, por ejemplo, ahora todavía rechazado, pero en cualquier momento van a volver con hacer que las invasiones de propiedad privada, si llegan a 30 días, se va a tener finalmente la posibilidad de lograr ingresar legítimamente a los terrenos invadidos. Y esto no es una cuestión del año pasado, es de apenas semanas atrás. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es respetar a las personas. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es una cuestión moral. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es la forma de defendernos de los políticos que quieren sencillamente seguir avanzando sobre los derechos de la gente. Y finalmente, defendamos los derechos de propiedad porque ese ha sido el objetivo y el propósito de nuestros antepasados, de aquella legión de hombres y mujeres que dieron todo de sí en la guerra grande como en la guerra del Chaco, por un Paraguay grande y próspero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pavón.